¿Qué hay después de la cruz? ¿Puede una historia que ya conocemos conmovernos otra vez? Mel Gibson cree que sí, y no solo eso, cree que aún no hemos entendido la magnitud de lo que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Paz y bien, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Helio para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, bienvenido nuevamente al canal. Hoy buscaremos las huellas de lo eterno en medio de lo cotidiano. Hoy hablaremos de un proyecto cinematográfico que muchos de nosotros hace más de 2 décadas estamos esperando. La resurrección de Cristo, la secuela de la pasión de Cristo. Pero lo haremos de una manera especial. Vamos a profundizar en los detalles revelados por Mel Gibson y sobre todo en temas teológicos que él quiere abordar: el infierno, la caída de los ángeles, la batalla espiritual. Y sí, también hablaremos del misterio de la resurrección, ese evento que cambió la historia, que muchas veces dejamos como punto final, pero en realidad es el comienzo de todo. Así que quédate hasta el final porque este video va mucho más allá del cine. Bienvenidos a otro episodio de Más allá de lo evidente. He will come. Cuando en el 2004 se estrenó La Pasión de Cristo, el mundo se dividió. Para algunos fue una obra maestra, para otros demasiado cruda. Tema que hemos abordado en el quinto símbolo del video anterior. Se ha acusado a Mel Gibson de hacer una Pasión de Cristo muy sangrienta, muy violenta. Ahora, la pregunta ¿es así o se quedó corto? Lo cierto es que con más de $600 millones recaudados en taquilla, Mel Gibson demostró que había una audiencia enorme para las películas religiosas profundas. Pero los más grandes estudios no lo vieron así, rechazaron el proyecto y Gibson lo financió de su propio bolsillo. Hoy, 20 años después, repite el mismo camino. Sin respaldo de los gigantes de Hollywood. Empieza la preparación de la resurrección de Cristo, una película que, según él mismo, será más ambiciosa y más profunda que la anterior. Y ahora te cuento por qué. En una reciente entrevista, Mel Gibson afirmó lo siguiente: para contar esta historia correctamente, hay que comenzar con la caída de los ángeles. Hay que ir al infierno. Sí, escuchaste bien. La película no comenzará con el sepulcro vacío, sino con una visión cósmica de la lucha espiritual, los ángeles rebeldes, la condena, el infierno, el misterio de la redención. Gibson quiere mostrar lo invisible. No solo lo que pasó en tierra, sino lo que ocurrió en las regiones espirituales. La decisión de iniciar con la caída de los ángeles y una visión del infierno no es solo un recurso visual impactante, sino una manera de enmarcar teológicamente el misterio pascual. Según la carta a los Efesios, Cristo descendió a las regiones inferiores de la tierra. Esta frase ha sido interpretada por la tradición como el descenso de Cristo al infierno o al Sheol, no como castigo, sino como victoria. Cristo bajó al lugar de los muertos para liberar a los justos que esperaban la redención. Como te habrás dado cuenta, cuando nosotros, por ejemplo, rezamos el credo, decimos y descendió a los infiernos o bajó a los infiernos. Seguramente te habrás preguntado varias veces qué significa esto de que Jesús bajó a los infiernos. Bueno, en un minuto te lo explico. A causa del pecado original, las puertas del paraíso se cerraron para todos. Ni siquiera los justos podían ingresar y debían esperar la llegada del Mesías, la liberación del Mesías en un lugar llamado Sheol o infierno. Al morir, Jesús desciende a los infiernos a buscar a los justos y juntos con ellos reabrir las puertas del paraíso. Ahora, lo que yo me pregunto y seguramente te estarás preguntando
Y lo que espero con ansias ver cómo Mel Gibson logra llevar este hecho a la pantalla grande. Te pregunto, ¿vos crees que lo logrará o quedará medio medio? El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo explica así: Jesús, muerto en la cruz, bajó al lugar de los muertos en su alma unida a su persona divina. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Mostrar esta realidad es clave porque no solo es una historia humana, sino que es una historia cósmica, la redención de toda la creación. Mel Gibson también confirmó que Jim Caviezel volverá a interpretar a Jesús, a pesar de que han pasado 20 años desde la primera película. ¿Cómo lo logrará? Mediante técnicas avanzadas de CGI para adecuar su aspecto al de Jesús que conocimos. Gibson lo deja claro: Caviezel sigue siendo el indicado porque ha vivido este papel no como un trabajo, sino como una vocación. Y aquí nos detenemos un momento. Caviezel ha sido claro: después de interpretar a Cristo, su vida cambió para siempre. En entrevistas ha contado cómo sufrió heridas reales en la filmación e incluso un rayo le cayó encima durante una toma, mientras estaba grabando la crucifixión. Pero lo interesante de todo esto es el camino de conversión que hizo el actor durante esta filmación, ¿verdad? Como otros que ya hemos nombrado en el video anterior. Durante la filmación de La Pasión sucedieron cosas extraordinarias a los actores que interpretaban dichos personajes. No solo me refiero a lo sucedido con Pedro Sarubí, quien interpreta a Barrabás en la película. Si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes, pronto te lo voy a contar. El guión de la resurrección de Cristo ha sido escrito por Mel Gibson, su hermano, y el guionista Randall Walshe, que es el guionista de Corazón Valiente. Y la historia no se limitará a los 3 días posteriores a la muerte de Jesús. Esto es lo interesante y lo que me tiene en curiosidad cómo va a ser para representar todo esto, pero según Gibson, la película abarcará desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Y agárrate, Catalina, porque esto significa que nosotros podemos llegar a ver en esta película lo siguiente: la aparición de Jesús a María Magdalena, la incredulidad de Tomás, el camino a Emaús, la pesca milagrosa en el Tiberíades, la ascensión, Pentecostés y el testimonio de los mártires. Y aquí viene una de las frases más potentes que Gibson ha dicho: todos esos hombres prefirieron morir antes que negar sus creencias, y nadie muere por una mentira. Efectivamente, la vida de los apóstoles está marcada por el martirio. Y me pareció muy interesante y muy acertada esta frase de Mel Gibson: nadie da la vida por una mentira. Esto significa que podemos llegar a ver en la película el martirio de muchos de los apóstoles. Entre ellos te cuento cuáles. Pedro, crucificado cabeza abajo en Roma por petición suya, por no considerarse digno de morir como su maestro. Andrés, también crucificado en forma de X en Grecia. Santiago el Mayor, decapitado en Jerusalén, fue el primer apóstol mártir. Tomás llevó el evangelio hasta la India, donde fue atravesado por una lanza. Bartolomé, según la tradición, fue desollado vivo y decapitado. Y Pablo, que aunque no fue uno de los 12, fue apóstol, decapitado en Roma tras largos años de cárcel. Es decir, ninguno negó a Cristo. ¿Por qué? Porque vieron al resucitado y eso cambió todo. Mel Gibson ha dicho que esta película requiere una gran preparación técnica y espiritual. No puedes abordar algo tan profundo sin prepararte adecuadamente. Se necesita sacrificio y preparación espiritual, declaró Mel Gibson. Cuando se trata de representar la vida de Cristo, no estamos ante una simple labor artística. Se trata de tocar el misterio,
Por eso el trabajo requiere oración, estudio, humildad y conversión. La Iglesia lo recuerda con claridad. En el documento Intermerifica del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, se dice: es deber de los artistas cristianos procurar que sus obras se ajusten a la verdad del mensaje evangélico. Y el Papa San Juan Pablo II, en la carta a los artistas, escribió: todo auténtico arte es una llamada al misterio y exige del artista una vida interior profunda. Mel Gibson lo ha entendido. Por eso se toma tiempo, no es una producción más, es un acto de fe. Sabemos que el rodaje comenzará este año y sabemos también que Mel Gibson dijo que este es un desafío mucho mayor de lo que fue la pasión de Cristo. No habrá estudios gigantes atrás, pero sí habrá pasión, visión y un mensaje que el mundo necesita. ¿Cuál es, según Mel Gibson? La muerte no es el final. Esperamos ver una obra visualmente impactante, pero sobre todo espiritualmente poderosa, que nos lleve a cuestionarnos, a convertirnos, a creer. Porque la resurrección no es solo un dogma, es una persona, Jesucristo, vivo hoy. ¿Qué esperas de este estreno? ¿Te da lo mismo? ¿No te da lo mismo? ¿Qué es lo que más te impacta de lo que hemos dicho en este video? ¿Qué significa para vos la resurrección? Si este video crees que imparte valor y conocimiento, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, en tus grupos, en tus fraternidades. Si te gustó, regálanos un like. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y aportarse bien porque sé que puedes. Feliz Pascuas para todos. Chau, chau.